Este último ejemplo fue acerca de los hipnotistas que te llevan hacia la diversión. Ahora imagínate esos hipnotistas que te hacen sentir culpable. Recordemos que el sentimiento de culpa surge a partir de la ruptura de algunos códigos personales. El hipnotista sustituye la posición del juez interior y por eso te puede hacer sentir culpable. También puede sembrar la preocupación y fácilmente te dirá qué hacer una vez que inserte tanto la culpa como la preocupación. Hasta el momento solo hemos mencionado la estrategia dolorosa para entrar a tu mente. Pero ¿qué pasaría si el hipnotista no entró a través de prohibiciones, imposición, enojo, amenazas, sino por el contrario? ¿Qué tal si el hipnotista personal utiliza el amor, el sacrificio, las carencias, el chantaje para entrar en tu mente? El inicio de todo este proceso es una imagen o un cuadro de necesidad. El hipnotista que entra a través del chantaje, del sacrificio, tiene que crear ese escenario de necesidad o de tristeza para que active en ti la realidad que se necesita que tú participes, que tú hagas algo para cambiar la situación, que tú le salves. Y esto va acompañado, decíamos, de palabras, actitudes, tonos de voz, habilidades que tiene el hipnotista. Sin embargo, la estrategia es diferente. Checa, primera estrategia a través de la imposición, de la posición de poder, de autoridad. Y la segunda es a través del chantaje, de la carencia, de la miseria, de la victimización. ¿A qué me refiero con cuadros de necesidad? Para aclararlo vamos a poner un ejemplo eh, en el centro de trabajo. Imagínate una empresa que tenía 5 colaboradores en el área de contabilidad y hacen un recorte de personal y establecen que solamente son 3 los colaboradores que van a permanecer en el centro de trabajo y que tienen que rendir lo que rinden 5 porque la empresa ya no genera suficiente dinero, pero sigue la misma cantidad de trabajo. Entonces, ante estas condiciones, si uno de los 3 integrantes del departamento se mueve, falta, enfermo o simplemente se niega al trabajo, el departamento tendrá múltiples fallas, se cae y va a aplastar a todos. Entonces, cada integrante del equipo tiene la vida de los otros compañeros en sus manos. Ese es el cuadro de necesidad. Ahí está la estructura de la carencia y eso hace que estemos agarrados de un hilo del hipnotista personal. Entonces, en este cuadro todos se necesitan de todos para sobrevivir. Esa condición es tierra fértil para que entre el hipnotista. Muchas empresas establecen estos cuadros de carencia o necesidad al límite porque trabajan con lo mínimo de presupuesto al recurso humano y eso genera un estilo de liderazgo que solo da margen al chantaje de amor o al castigo de un padre implacante. Entonces, la carencia o padecer el mismo sufrimiento entre los miembros de un equipo hace fácil que caigamos en la situación de si fallamos, pues nos va mal a todos, ponte la camiseta, aunque las condiciones de trabajo son malas para todos, nos enfocamos en los errores que tienen los miembros del equipo. Y eso hace sentir mal a los trabajadores porque cumplan o no cumplan, están en condiciones de carencia. Y en esas carencias se tienen que sobreesforzar para mantener, ni siquiera para sobresalir en su trabajo, para mantener su trabajo.
En ese grupo de trabajo con esos estilos de liderazgo, recuerda que tiene que ser como un padre muy impositivo o como alguien que está chantajeando y poniendo a disposición de otros su vida. Eh, Se van a hacer imperantes los castigos o los sentimientos de culpa o las preocupaciones. Vamos a hacer una pausa estratégica, vamos a hablar de lo positivo, de a quién vale la pena dejar entrar a tu mente y en qué temas para limpiar un poquito esta atmósfera de solamente hipnotistas negativos. Recuerda, quien abre la mente ante todo eres tú. Tú le das la llave a las personas. Entonces, lo que puedes hacer es poner el orden personal. Revisa cuántas malas jugadas de tu mente están mezcladas. Cuáles de ellas favorecen el poder que le damos a los hipnotistas personales. Toma las medidas necesarias para cerrarle la puerta a tu mente, a aquellas personas que despiertan en ti los sentimientos de culpa, las preocupaciones, o te hacen creer que eres imperfecta o imperfecto, que no vales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ciérrales la puerta, decíamos. Toma las medidas necesarias para revisar todas las creencias que de las que ellos toman fuerza. Quítale todas esas oportunidades de donde él se agarra o donde ella se agarra. Existen personas que solamente con el hecho de que tú necesites, que estés en un estado de necesidad, ellos es como abrirles la puerta y entrar a tu mente. Ejemplo, se te acabó el dinero para terminar el mes y entonces le pides unas monedas para el transporte y entonces esa escena le das la posición de autoridad porque él o ella tiene las monedas que te van a resolver algo emergente, aunque sean 3 pesos, aunque sea para el metro. Esa situación va a hacer que ellos y puedan empezar a sentenciarte, a criticarte, a lastimarte o a programarte para la derrota. Entonces, cuidado. Entonces, jóvenes, ¿cómo logra tener influencia en nosotros? Como ya te habrás dado cuenta, las características del hipnotista personal se relacionan con el juez que llevamos dentro. Ni siquiera podríamos poner diferencias entre las funciones del juez y el hipnotista. Sin embargo, el hipnotista es externo y es producto de la combinación de varias malas jugadas de la mente como los estados del yo, el juez, el locus de control, entre otros. Entonces, si está dentro de nosotros, le llamaremos juez porque su función es regular nuestra conducta. Y si él o ella está fuera de nuestra cabeza y busca a toda costa regular nuestra conducta, establecer una sentencia o generar culpa, entonces le llamaremos hipnotista personal. Recuerdo una familia que tenía un código de conducta que me encanta a nivel personal. Ellos decían, a los Reyes Magos solo se le pide un juguete, porque si le pides más de uno, muchos niños se van a quedar sin poder jugar. Pedir muchos juguetes es egoísta. A partir de estos códigos familiares, un niño puede aprender a regular su conducta. Una vez roto este código, se instaura la culpa. Este caso lo cito porque es un consultante niño que tenía pesadillas donde otros niños le querían pegar en esos sueños. En otros sueños del mismo consultante no le hablaban los otros niños en su salón de clase. Esos sueños le atormentaban, le hacían llorar y el niño se esforzaba por no dormir y ese fue el motivo de la consulta. Poco después de hacer una atmósfera de juego, ya saben, terapia de juego en la sesión, el niño protagonista hace constantemente preguntas sobre los juguetes que estaban en la sala.
que quién me los había dado, de quién eran, el origen de estos juguetes. Cuando seguimos hablando del tema, dejó entrever el código familiar. Solo se le pide un juguete a los Reyes Magos. Y menciona que a él ese año le habían traído uno en su casa y otros juguetes en casa de los abuelos. Atando las fechas, a este niño lo vi a finales de febrero, unos días después de sus sueños tormentosos en clases, nuestro amiguito de día en clases, en la vida real, fue testigo de una escena de rechazo. Sus compañeritos no le hablaban a otro niño porque le habían gritado que este tercer niño no había invitado a su fiesta a la mayoría del salón. En medio de esa escena, otro de los amiguitos le gritaba al niño que no invitó a los otros: eres un egoísta, ni siquiera le prestas tus juguetes a Juanito, por poner un nombre. Este evento en la escuela desató la ruptura del código familiar en nuestro joven consultante. Se unieron las palabras juguetes, egoísta, castigo. Porque nuestro joven consultante había recibido más de un juguete semanas anteriores a la visita de los abuelos, y ahí le habían dicho estos, los abuelos, que eran los juguetes que los reyes le habían dejado ahí en esa casa. Es importante aclarar que la relación no siempre es tan fácil o directa. Con las palabras y las situaciones que nosotros encontramos donde se destapó el miedo nocturno, podemos identificar cómo se relacionan ese juego de palabras. Recuerden, juguetes, egoísta y castigo. Muchas veces coincide y otras veces es circunstancial, pero si nos preguntamos por qué le habían dejado de hablar al compañerito del sueño, ¿qué importancia tienen los juguetes en la historia? ¿Quién es el malo del cuento? La escena de rechazo destapó la posición de un niño malo y al cual le dejan de hablar como efecto o como castigo. Entonces, esa escena destapó el código familiar, porque en el código familiar también refieren un niño malo, un castigo y los juguetes. Nada de malo tiene establecer códigos. Cada niño y persona lo asimilará de forma muy particular. El juez tiene buenas intenciones y es necesario, como lo hemos visto en otros videos. Esa es la mala jugada de la mente. Sin embargo, el hipnotista personal, al ser externo a nosotros, tenemos que dudar de sus buenas intenciones por el simple hecho que tú ya eres adulto y tienes la capacidad de decidir. ¿Y quién nos garantiza que las intenciones del hipnotista son las correctas o no están retorcidas? Por eso hay que identificar a las personas que le hemos dado la facultad o ese poder de entrar a nuestra mente y revisar cuáles son las creencias, los juicios, las mentiras y los programas que sostienen esa posición de autoridad de esa figura. Y entonces, ¿qué le pasa a nuestro juez interior cuando el hipnotista entra a nuestra mente? Tan solo toma forma del hipnotista. Como no tenemos una figura, como no tenemos una imagen del juez que llevamos dentro, cuando llega el hipnotista, ese hipnotista coloca la imagen. Por eso es que toma fuerza, como que se fusiona. Vamos a poner un poquito más de atención a las amenazas del hipnotista. Las amenazas pueden ser miles o de diferentes formas, dependiendo de cada persona, vamos. ¿Qué es lo que hace que nosotros creamos en las amenazas? Que esas amenazas se pueden hacer reales. Uno, nosotros, si al hipnotista lo colocamos en una posición de poder, nosotros nos colocamos en una posición de impotencia ante ese poder o esa autoridad que les hemos dado. Esa posición hace que nosotros estemos en una situación de sumisión.
Y fíjate qué interesante, de nueva cuenta es un ejemplo donde nuestra mente se divide, lo veíamos en los videos del juez, donde hay un juez y hay un culpable. En esta ocasión hay alguien muy fuerte y alguien que no puede o no quiere o no sabe cómo resolver la situación o no sabe cómo defenderte ante esta posición de autoridad. Y esa es en este lugar va a imponer su forma de pensar. Y si su forma de pensar es una sentencia, los que estamos aquí en la indefensión aprendida vamos a creer que se va a volver real. Sin embargo, ahí también está el secreto. Nosotros lo colocamos o la colocamos en esta posición de poder. Esto no lo hace sola o solo, ya lo hemos dicho. ¿De qué se vale? Bueno, se vale de códigos culturales, de religiosos, de experiencias de supervivencia, de carencia, de todas estas formas en las que nos educaron cuando éramos niños. Entonces ya está ahí todo codificado, solamente en el presente llega alguien que te amenaza y esa amenaza se siente como real por la posición en la que nosotros nos hemos colocado y en la posición que los hemos o las hemos colocado a ellos. En los casos patológicos, un ligero apretón de brazo o una mirada, una caricia en el cabello incluso, puede hacer que se destapen todas esas amenazas. Esto es porque con esa posición, o sea, imagínate la escena, se acerca a ti y te roza el cabello o te pone las manos encima o te agarra la barbilla y te dice, ay, pequeñita, así como que te hace menos, hace que nos colocan en esa posición de hacernos menos al instante y va a destapar el miedo y la ansiedad de la amenaza latente que ellos representan. Existen muchas formas de anclar, condicionar o programar nuestra mente. Y si en esta ocasión se está desencadenando miedo, eso indica que ya tienes muchas experiencias pasadas donde se codificó, se ancló, se programó para esa reacción. Imagínate que hay muchos adultos que con una mirada en el momento oportuno activan un código de conducta, de vestimenta, de comportamiento y todo indica que ese programa es la educación que recibieron. Para ello el hipnotizado tiene que tener claro el castigo, reforzado e introyectado. Tiene que tener mucho miedo a ser castigado. No todo el tiempo son golpes, gritos, humillaciones, chantajes. También puede ser un ambiente tenso generado porque no te habla la persona, porque te aplica la ley del hielo, porque la amenaza está latente, se respira en la atmósfera. Recuerdo el caso de una joven consultante que trabajaba y estudiaba. Lentamente fue orillada a dejar de pensar en estudiar porque tenía que retribuir a la familia por lo que le habían dado y se combinaba con prohibiciones directas, peleas frontales, gritos, chantajes emocionales, la ley del hielo, la dejaban sin comida, entre otras técnicas para manipular. Y su hipnotista personal le hizo aceptar o resignarse a no estudiar cuando ya estaba en la universidad. Este es un claro ejemplo donde los hipnotistas pueden cambiar todos tus planes. Ellos de alguna forma u otra intuyen o saben dónde están los programas y la forma de activarlos. Saben que pueden desestabilizarte y esto lo saben por las experiencias previas, porque han aprendido a decir y a dar donde duele. Lo que no saben es que la llave se la diste tú. Como están cegados por ese egoísmo que creen que tienen un don o cualidades o que ellos son, la buena noticia es que cuando tú te decidas a desarticular esos programas, vas a tomar el control y toda tu vida va a cambiar. Esa es la buena noticia. Solo tú puedes mover las creencias y cambiar los códigos.
Y cuando lo hagas, va a cambiar la posición de poder de los hipnotistas. La posición de poder del hipnotista personal, recuerda que cuando nosotros hablamos de malas jugadas de la mente, decimos que éstas se mezclan o se suman. Para que alguien tome tanta fuerza dentro de tu mente, tenemos que ver cómo está organizada mi mente, nuestra mente. Nosotros somos los que hemos puesto esta posición de autoridad. Y es una red producto de muchas creencias y de muchos programas. Si crecimos usando un locus de control externos, si sabemos qué características tiene mi juez que llevamos dentro, si identificamos las reglas de orden, las leyes de lealtad y las expectativas de nuestros padres, si reconocemos la dependencia emocional que teníamos cuando vivíamos en casa de nuestros padres o con nuestra pareja anterior, porque de repente las parejas anteriores hacen con tanta violencia que nosotros nos volvamos dependientes, si identificamos las necesidades de nuestro niño interior o los patrones repetidos que estamos replicando en el presente de nuestra familia, de nuestros padres, eh, allí podemos encontrar toda la estructura, toda la red que se formó. Hay otras partes de la red que tal vez no son tan visibles, como el juego del poder, cómo jugamos o cómo peleamos por el poder. Ese es otro video, estas son otras malas jugadas de la mente. Pero lo importante de todo es que nosotros tenemos todo ese sistema de cableado dentro. Y de ese sistema, de cómo está codificado, el hipnotista se aprovecha. Entonces, cada vez que nosotros identifiquemos que alguien puede influir en nuestra mente y cambiar nuestro estado de ánimo, tenemos que revisar todo eso que le da fuerza y poder. Siguiendo en esta línea, todo nuestro sistema de creencias estructura un cerco psicológico. Vamos a diferenciar los ataques de un enojón que vimos en el video anterior y cómo estructura los ataques el hipnotista personal. El enojón, decíamos, ataca con palabras directas. El hipnotista ataca al exterior, a tu alrededor, cierra posibilidades, señala, devalúa a terceras personas, desacredita las alternativas, cuestiona el futuro e inmoviliza a las personas. Los hipnotistas personales tienen más fuerza si aplican un principio básico. Lo único que tienes soy yo. Y eso es lo único que te dejan ver. Repito, con muchas palabras de diferentes formas, con diferentes versiones, pero te hacen creer que lo mejor en tu vida es él o ella. Y allí ya está establecido el cerco psicológico. Por eso es que digo que denigran a otras personas, rompen oportunidades, señalan errores del pasado. Si te das cuenta, atacan alrededor. Siembran miedo, culpa, duda. Te brindo un ejemplo para aclarar la estructura del cerco psicológico, pero guíate por la imagen que estoy poniendo aquí en la diapositiva. Es como si fuera un gato, un hashtag, y en el centro te encuentras tú y te amenaza que si voltees a la izquierda te vas a caer, si volteas a la derecha pierdes tu casa, si giras la cara y ves hacia atrás se te van a caer las uñas. Pero si volteas hacia arriba te van a traicionar. Si saltas a la izquierda te odiará toda tu familia y si saltas a la derecha todos te van a dar la espalda. Checa cómo son las características de este cerco. El resto es repetir la fórmula hasta que asumas todas esas creencias que regularmente decíamos no son ataques directos, atacan hacia los alrededores, hacia otras personas, hacia otras situaciones, hacia el futuro, enfatizan los errores del pasado,
te hacen creer o devaluar tus habilidades. Entonces son cercos psicológicos y van a hacer con esas limitaciones que no te muevas, que se exalten tus miedos, que se exalte tu angustia. Vamos a organizar este esquema con algunas frases. Apóyate visualmente aquí en la diapositiva para que veas de qué forma lo estoy leyendo, ¿sale? Y recuerda en todo momento, tú estás al centro y todas las sentencias y todas las críticas y todos los señalamientos los hace hacia las casillas que están alrededor de ti. Primer cuadrante. Desacredita a otras personas en el pasado. ¿Te acuerdas cómo te trataba? ¿Se te olvidó lo que te hizo? Él mismo dijo que se drogaba. Segundo cuadrante. Desacredita a otras personas en el presente. Limita el sentir la compañía de las personas, minimiza a otras personas. Ese pobre diablo, ¿qué puede solucionar? El pizzerito ese. Pobre tipo, ella está contigo por interés, te quieren ver mal. Tercer cuadrante, desacredita a otras personas en el futuro. La gente que tiene dinero cambia, son egoístas, hipócritas y no son felices. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿A dónde vas que más valgas? ¿A poco crees que te van a mantener? Ten cuidado, va a sacar las uñas. Cuarto cuadrante, estamos hablando del cuarto cuadrante de las acciones. Devalúa tus acciones pasadas. Recurren a las conductas que hayas realizado en el pasado para devaluarte. Siempre te equivocas. ¿A poco ya se te olvidó lo que hacías? ¿Te acuerdas cómo te fue cuando tú gastas más de lo que ganas? Quinto cuadrante, el del centro. Devalúa tus acciones presentes. Frases que incapacitan en el presente. Si no sabes más que dormir y comer. Todo el tiempo es igual. Te la pasas haciendo nada. Ni para eso sirves. Estás salado. Todo te sale mal. Sexto cuadrante. Devalúa las acciones sobre el futuro. Inhabilita tus acciones generando miedo sobre el futuro o sobre los resultados. Te va a ir mal. Yo sé lo que te digo. ¿Para qué tiras el dinero? Si tú no sabes cobrar, ya deja de perder tu tiempo. Esto no va para ningún lado. Séptimo cuadrante. Denigra a otras personas en situaciones del pasado. O denigra otras situaciones en el pasado. Si ese papelito Séptimo cuadrante. Denigra otras situaciones en el pasado. Si ese papelito no soluciona nada. Recuerda cuando vivías en Estados Unidos. No hiciste nada. Tu negocio quebró, nunca funcionó. Denigra, octavo cuadrante, denigra otras situaciones en el presente. Desacredita las situaciones, negocios o iniciativas que tengas. No vas a ganar ni para mantenerte. Esa carrera ni sirve. Ese trabajo que tienes ni te da prestaciones. Tienes un título patito.